En el silencio de la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles aparece una figura que no pasa desapercibida, un hombre llamado Esteban. Su nombre no solo es recordado, sino también honrado en la historia de la Iglesia como el primer mártir, el protomártir. Pero más allá de ese título, la palabra comienza a revelarnos quién era realmente este hombre. Esteban no era simplemente un creyente más entre muchos. Era descrito como un hombre lleno de gracia y de poder. Y cuando escuchamos eso, algo en nuestro interior reacciona de inmediato, porque suena a plenitud, a vida en abundancia, a alguien que ha sido transformado profundamente por Dios. Un hombre así no pasa desapercibido. La Escritura continúa mostrando que realizaba grandes prodigios y señales en medio del pueblo. No se trata solo de palabras bonitas o de una reputación espiritual, sino de una vida que producía fruto visible. Esteban era un hombre bueno, un hombre justo, alguien que vivía de una manera que agradaba a Dios en lo más profundo. Pero aún hay más. La palabra también lo describe como una persona inteligente, con una sabiduría que impactaba a quienes lo escuchaban. Su forma de hablar era tan sólida, tan firme y tan llena de verdad que nadie podía responderle con facilidad. No lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Y aquí comienza a revelarse una realidad que atraviesa toda la historia humana. Cuando una persona hace el bien con autenticidad, cuando su vida refleja a Dios, inevitablemente despierta reacciones en su entorno. Esteban no solo era admirado, también estaba empezando a ser observado con incomodidad. La historia de Esteban nos introduce en una dinámica que se repite una y otra vez en la vida de quienes buscan vivir con rectitud. ¿Qué sucede con las personas que, como él, se esfuerzan por hacer el bien, por dar testimonio de Dios con su vida diaria? La respuesta no siempre es la que uno esperaría. Muchas veces, en lugar de reconocimiento, aparece la resistencia. En lugar de apoyo, surgen obstáculos. En lugar de aceptación llegan las interpretaciones equivocadas, los rumores, las críticas y hasta las calumnias. Eso es exactamente lo que comienza a ocurrir con Esteban. La Escritura nos muestra cómo algunos empiezan a sentir incomodidad frente a su presencia. No todos, sino unos cuantos entre el pueblo deciden oponerse a él. Y esa oposición no se queda en desacuerdo, sino que se transforma en acusación. Empiezan a levantar testimonios falsos. Lo señalan diciendo que no deja de hablar contra el lugar santo y contra la ley. Se distorsiona su mensaje, se manipulan sus palabras y lo que era verdad comienza a ser presentado como amenaza. Esta es una de las realidades más duras de la vida humana. Cuando alguien vive en coherencia con valores más altos, no siempre es comprendido. Esteban representa a todos aquellos que, por intentar hacer lo correcto, terminan enfrentándose a la incomprensión y la historia avanza hacia un desenlace doloroso. Finalmente, este hombre lleno de gracia será llevado a una muerte violenta, apedreado por la oposición de unos pocos que no aceptaron su forma de vivir y de creer. Cuando la palabra dice que Esteban estaba lleno de gracia, surge una pregunta inevitable. ¿Qué significa realmente estar lleno de gracia? No es una idea abstracta ni un concepto lejano. Estar lleno de gracia es, en realidad, el resultado de un encuentro profundo con la propia verdad interior. Es cuando una persona reconoce su vacío, su necesidad, su fragilidad, porque hay algo que la vida enseña con el tiempo. Cuando uno está vacío por dentro, termina haciendo daño sin querer. Se genera ruido, confusión, reacciones desordenadas. Se habla sin sabiduría, se actúa sin equilibrio y se pierde la paz interior. El vacío interior muchas veces se disfraza de muchas cosas, de palabras, de opiniones fuertes, de necesidad constante de tener la razón, pero en el fondo es falta de sentido, falta de centro, falta de Dios. Por eso, estar lleno de gracia es tomar una decisión profunda, reconocer ese vacío
y permitir que sea Dios quien lo llene. Es dejar de vivir desde la carencia interior y empezar a vivir desde la presencia de Dios en el corazón. La gracia, en este sentido, no es solo un regalo externo, es la presencia viva de Dios inundando la vida de una persona. Y cuando eso ocurre, algo cambia de manera silenciosa pero real. No se vuelve perfecto, pero sí consciente. No deja de equivocarse, pero aprende a no dañar a los demás. No se vuelve infalible, pero sí más humilde en sus palabras y en sus juicios. Sin embargo, vivir con esa gracia no significa evitar los conflictos. Al contrario, muchas veces significa enfrentarlos desde otra perspectiva. Jesús mismo lo expresó en su oración: no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Estar en el mundo implica convivir con tensiones, con incomprensiones y con momentos difíciles. Por eso, no debería sorprendernos que quienes intentan vivir de acuerdo con Dios también enfrenten rechazo. No es algo extraño, es parte del camino. Esteban ya lo mostró con su vida. Incluso hoy, muchas personas experimentan situaciones similares: críticas, malentendidos, oposición o rechazo por su forma de actuar o de creer. Pero eso no debe desanimar, porque forma parte de una realidad más amplia. El mensaje del bien no siempre es cómodo para todos. Hay quienes, por su manera de vivir, no toleran lo que les confronta y por eso reaccionan con resistencia. El problema no está en el bien, sino en la dificultad de algunos para aceptarlo. Y esa tensión ha existido siempre, desde los tiempos antiguos hasta hoy. Esteban, en este sentido, no es solo una figura del pasado, es un reflejo de lo que sigue ocurriendo cuando una vida intenta mantenerse fiel a Dios en medio de un entorno complicado. Ante la crítica y la incomprensión, surge una pregunta inevitable: ¿qué se debe hacer? Una de las respuestas más profundas que ofrece esta enseñanza es el silencio. No un silencio de indiferencia, sino un silencio lleno de sentido, un espacio interior donde el alma se ordena y escucha a Dios. El silencio frente a la injusticia no es debilidad, es una forma de no alimentar el conflicto innecesario. Es permitir que Dios actúe donde las palabras ya no tienen efecto. También es una forma de no caer en la reacción impulsiva, de no convertirse en parte del ruido constante que solo genera más división. En ese silencio, el corazón comienza a ser moldeado. Poco a poco se aprende a soltar el deseo de defenderse constantemente y a confiar más en la justicia de Dios. Incluso Jesús enseñó algo profundo cuando dijo: trabajen, pero ese trabajo no se refiere únicamente al mundo exterior, sino al interior del ser humano. Se trata de trabajar en uno mismo, en el corazón, en los pensamientos, en las emociones y en todo aquello que necesita ser ordenado dentro de nosotros. Este trabajo interior es en realidad el verdadero desafío de la vida. No es el entorno el principal problema, sino lo que ocurre dentro de cada persona. Trabajar en uno mismo significa reconocer envidias, heridas, impulsos desordenados, dificultades para valorar a los demás y conflictos internos que muchas veces se ignoran. Porque cuando esos aspectos no se trabajan, terminan saliendo en forma de actitudes que dañan a otros sin que uno lo perciba. Por eso el mensaje es claro. No se trata de perder tiempo en culpar a los demás, sino de comenzar un proceso de transformación interior. Cada persona tiene un valor inmenso, pero ese valor necesita ser cuidado, ordenado y cultivado. La vida interior no se deja al azar, se construye, y en ese proceso llega también el momento de soltar, de entregar a Dios aquello que pesa, aquello que no se puede controlar, aquello que duele. Hoy el llamado es a confiar, a dejar en manos de Dios las cargas personales, las heridas del pasado, los miedos del futuro y todo aquello que impide vivir en paz. Porque cuando una persona suelta de verdad,
algo comienza a cambiar por dentro, no de forma inmediata en lo externo, pero sí en lo profundo. Y es en ese lugar donde comienza la verdadera transformación. Allí donde el silencio, la fe y la entrega se encuentran, Dios comienza a trabajar